Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Psicos. Como siempre, somos Clara y Elena, psicólogas, y vamos resolviendo dilemas desde la perspectiva de la psicología. Hoy toca abordar un tema que es un poquito delicado, que es el tema de los traumas. Tanto Clara como yo tenemos una formación en trauma y EMDR, entonces vamos a intentar abordar estos dos dilemas desde la sensibilidad y bueno, que sepáis que son temas quizá un poquito sensibles y bueno, depende de cómo estéis vosotros, vosotras y si os resuena, pues que sepáis que puede tocaros de cerca. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho eso, Queremos remarcar un poquito que tengo preparado un dilema, yo y Elena también, y cada una no sabe el dilema de la otra. correcto. ¿Vale? Entonces, lo hemos dividido, hay dos tipos de trauma. Vale, sí. Así ya lo dejamos comentado. Me parece bien. Hay dos tipos de trauma. Cuando estudiamos trauma, pues los dividimos en dos tipos. Uno es el trauma con T mayúscula y el otro es con T minúscula. Cuando hablamos de un trauma con T mayúscula, nos referimos a un trauma en el que ha habido riesgo vital para la persona. Pues estamos hablando, por ejemplo, de, alguien me agrede o me amenaza que me va a agredir, o abuso sexual, o un atentado terrorista, por ejemplo, de muchos tipos, pero en el que ha habido riesgo para la persona, ¿vale? Y cuando hablamos de un trauma en T minúscula, hablamos de un trauma que se suele poder reiterar y que habla sobre todo de apego, de las relaciones con vínculos cercanos o no tan cercanos, pero sobre todo con vínculos cercanos. Exacto. Entonces, bueno, en mi caso pues voy a leer mi dilema y ya lo adelanto. Estamos hablando de un trauma de T minúscula, ¿vale? Y Vale. nada, voy a ello. ¿Preparada? Adelante, sí, a ver. ¿Soy el idiota por llorar cuando mi esposa olvidó mi cumpleaños? Vale. Cuando yo era niño, mis padres nunca celebraron mi cumpleaños. La única razón por la que sabía qué día era mi cumpleaños era porque los miembros de mi familia me deseaban feliz cumpleaños. Intento con mucho esfuerzo que todos los que son cercanos tengan un cumpleaños realmente bueno. Supongo que mi lógica es que se sientan queridos y apreciados, y no como me sentí yo de niño. Ayer fue mi cumpleaños y mi esposa no lo mencionó en absoluto. No me dijo feliz cumpleaños ni nada. Tampoco mi hija, pero tiene 4 años, así que no espero que ella lo haga. No me importan mucho los regalos o hacer algo especial, simplemente me hubiera sido agradable que ella al menos reconociera que era mi cumpleaños. Esperé hasta la medianoche por si acaso estaba haciendo esa cosa que hacen en las películas donde la persona finge que ha olvidado el cumpleaños de alguien cuando en realidad no lo ha hecho. Sé que es estúpido, pero fue así. Después de que pasara la medianoche, es realmente vergonzoso, pero simplemente me derrumbé llorando. Sé que es estúpido llorar por algo que no es gran cosa, pero simplemente me hizo sentir como me sentía de niño y me trajo muchos sentimientos y recuerdos de mi infancia. Mi esposa me encontró llorando, prácticamente en medio de un ataque de pánico, para ser honesto. Me preguntó qué pasaba y una vez se lo dije, ella se enfadó mucho y me acusó de intentar hacerla sentir mal por algo que no es importante. Me gritó mucho y bastante fuerte, lo que incluso llegó a despertar a mi hija, así que salí de la habitación para volver a dormirla. Y aquí tenemos el dilema. Hay un montón de cosas que puntualizar. Hay claramente una herida de infancia, ¿no? Totalmente. Y también una mujer, una pareja con un tanto personalidad narcisista, ¿no? Quizá. Le han validado. 100%. Esto no es importante. Él o sea, ella, la mujer, le ha invalidado a él y su entorno también, ¿no? Su familia, como que sé que es una tontería, ¿no? No debería ser especial, pero a mí me hace ilusión, como que ya lleva mucho tiempo acumulando estas invalidaciones. Y que hace que se invalide a sí mismo, ¿no? Sí, Es ridículo, exacto. es vergonzoso, no tendría que importarme, ¿no? Primero de todo decirle que sentir ilusión por un cumpleaños es algo que es totalmente válido. Hay gente que no lo celebra, también es totalmente válido.
Entonces no debería sentirse ni menos ni que es una tontería porque para nada del mundo lo es. No conocemos otros episodios pues, de problemas entre esta pareja, pero parece como que es una cosa, aparte de los cumpleaños, parece que se puede extrapolar a otras situaciones, ¿no? De invalidación hacia él. No sé, me ha retransmitido, me ha dado pena. Me hubiera gustado como poderle dar un abrazo, como que no pasa nada. Lo que estás sintiendo Acoger es esto, ¿no? exacto, es totalmente válido. Darles espacio Sí. de validez. Bueno, a la pregunta de ¿soy el idiota por llorar cuando mi esposo olvidó mi cumpleaños? No, Evidentemente que no, no. que es algo que te puede afectar perfectamente y que de hecho la reacción emocional que tiene habla no solo del presente, de este acto en concreto de que mi mujer acaba de olvidar mi Sí. cumpleaños, sino que habla de toda tu historia, habla de todas esas heridas que has sentido de pequeño, porque simplemente lo único que hacían era felicitarte y ya está, pero que no se celebraba. Exacto. Y de pequeño pues te ha faltado esto, ¿no? Por lo que se traslada aquí, te ha faltado el que se hubiera celebrado y que se le hubiera dado importancia. Porque ya él dice que ya no es los regalos o el que, sino que es lo que realmente es un cumpleaños. Es como un día especial para esa persona en la que te damos atención a ti y estamos por ti, ¿no? Que hay mucha gente que fuera de ese cumpleaños pues quizá no recibe esta atención y esta valía. No es como un día que es para ti. Hoy te vamos a escuchar a ti, vamos a estar para ti lo que tú necesites. Y que para todo el mundo es necesario sentirse valorado, Querido. apreciado, importante, todo esto es necesario, o sea, es que debe poder pasar esto, ¿no? Y más todavía en un niño que se está formando. Si en un niño esto no se ha dado, pues el adulto lo va a seguir necesitando todavía más, ¿no? Entonces, por eso es importante que ahora, pues un poco, entre comillas, se rompa con este patrón y que se dé la importancia que él tiene. Porque aquí él reitera, o sea, repite esto de alguna manera, la poca importancia que ha recibido cuando era niño, se sigue dando esa poca importancia él a sí mismo, Sí, incluso, sí. ¿no? Entonces, vale, Es una conducta aprendida. claro, no me han valorado, no me han apreciado, esto me dolió, me sigue doliendo, pero es que además también me lo hago yo a mí mismo, ¿no? Porque me estoy invalidando. También el hecho de que lo juzgue y sienta vergüenza ante estar llorando o que le haya afectado, esto hace que esté reprimiendo la emoción de tristeza. Sí. Estoy reprimiendo esto que yo he sentido, esta herida que tengo y que sabe que esto ha pasado en el pasado, pero lo está reprimiendo. Cuando se reprime una emoción no dejamos que salga y si no sale, se queda ahí, sigue ahí y no se puede procesar, ¿no? Antes de seguir, ¿qué es un trauma? ¿No? Porque yo creo que lo usamos muy a la ligera. Hay gente que tiene la idea de que un trauma solo puede darse cuando ha habido un tsunami, una vivencia súper grande y súper fuerte. Eso no es así. Y tampoco es el hecho de usarla a la ligera, de que en la sociedad hoy, como hemos mencionado Sí, muchas veces, utilizamos el tengo depresión para simplemente decir que me siento triste, sí. ¿no? Entonces, Un trauma para decirlo de manera rápida, es una experiencia emocional de alta intensidad. Es decir, todo aquello que en cualquier situación a mí me genere una emoción intensa, esto ya va a poder generar un trauma en mí, ¿vale? Me gustaría remarcar que ante una misma situación hay claro, muchos puntos de sí. vista y hay muchas vivencias y quizás nos pasa lo mismo a Elena y yo, estamos en el mismo sitio. Cada una lo vive de una manera diferente, Sí. lo experimenta y lo siente de una manera diferente, con lo cual yo puedo terminar desarrollando un trauma por esa vivencia, mientras que Clara Puede que no. Eso de que depende de las estrategias de afrontamiento que yo tenga, de mi experiencia, de finalmente el contexto que yo siempre he tenido en mi familia, por ejemplo, depende de una serie de cosas. Pero es por eso que ante un mismo suceso se puede o no generar un trauma. ¿Sí? Correcto. Es un poco también lo que decíamos al principio, ¿no? La diferencia entre estos dos tipos de trauma. Uno que es más, entre muchas comillas, de una intensidad quizá más pequeñita, pero que se va reiterando, que luego también al final genera una herida además de un trauma, y la T mayúscula, que es una experiencia quizá más puntual, con una carga más grande, como sí que puede ser una catástrofe y así, que genera pues un trauma más mayor. En este caso estaríamos hablando, como has dicho tú al principio, de la T pequeña, y me da la sensación que además de esto del cumpleaños quizá hay más cosas que esta pareja sentimental le invalida hacia él, ¿no? El hecho de que él esté llorando, ya no se siente cómodo como para llorar delante de ella, ¿no? Ni expresárselo. Ha estado todo el día esperando a ver si ella le hacía algo. No lo ha hecho. Cuando finalmente ve que no lo ha hecho,
tenía esta pequeña esperanza, pero no. Cuando finalmente no ha recibido pues, lo que él esperaba o le hacía ilusión, se ha sentido triste y no se ha sentido cómodo como para expresarlo delante de su pareja sentimental, su compañera de vida, la madre de su Esto es un hija. gran punto, que es que parece que no hay comunicación, Mm. porque yo no he podido expresarme ni cómo me he sentido, ni tampoco lo que esperaba. Pero yo. ¿cómo me voy a poder comunicar si cuando lo hago la reacción es esta? Exacto, entonces no hay ese punto de yo me valido me valido a mí mismo, pues que además tampoco me siento validado por mi pareja, entonces no puede haber esta sintonía, esta conexión. Ni por el entorno, porque la familia tampoco lo valida eso. Entonces, por narices he aprendido que esto es así. Correcto, entonces ante esta falta de comunicación, pues al final todo acaba fallando, ¿no? No, Sí. no veo a mi pareja, no veo lo que siente y por otro lado también además incluso ella lo recibe como un ataque, ¿no? Se enfada y lo Le acaba grita, invalidando y sí. gritando de todo, ¿no? Lo acaba recibiendo como un ataque, como si fuera algo que él le reprochase, cuando simplemente lo que estaba viendo es esta expresión emocional por su parte de estar triste, ¿no? Según lo que comenta aquí. Claro, porque estas conductas que se dan en pareja, digo pareja porque sobre todo quizá con quien pasamos más tiempo al final, ¿no? Los amigos, cuanto más mayor te vas haciendo también, los vas viendo de una forma quizá más puntual. Entonces con la pareja compartimos mucho tiempo, más sobre todo cuando vivimos. Entonces estas conductas que se van repitiendo son las que generan un trauma, ¿no? Quizá una persona le escucha esto y le parece que esto no puede generar un trauma, cuando realmente es que lo es, lo puede ser perfectamente. Quizá, como ha dicho Clara, para otra persona no lo es, pero en este caso puede generarle un trauma sin ningún tipo de duda. O sea, es completamente válido. Y luego, en el caso, por ejemplo, hipotético de que lo dejaran y, no sé, Carlos empezara una nueva relación, seguramente lleve con él este trauma de que lo han invalidado durante no sé cuántos años tienen y cuántos, ¿lo menciona cuántos años Sí, tienen? no lo he mencionado en el episodio, tienen 36 él y 35 ella. Claro, ya son años de cargar una mochila de invalidación, de emociones, de no poder expresarse. Yo para Carlos lo que le diría es que, primero de todo, se valide, que es válido sentirse como se sienta, es válido, y más todavía cuando viene donde viene, que revise sus expectativas, qué esperan el día de su cumpleaños, ¿sí? Porque quizás espera pues hacer una cena romántica y soplar velas y ya está, o quizás espera una fiesta con sus amigos, y quizás espera también que sea la mujer que se encargue de preparar esta fiesta. Bueno, revisar un poco esas expectativas y poder comunicarlas de alguna manera. Aquí habría que hacer un trabajo De pareja totalmente, pero es necesario porque es algo que ha esperado de la otra persona y que quizás la otra persona pues no ha caído, no es adivina, no ha sabido cómo hacerlo, no esperaba que fuera tan importante para él, entonces es necesaria esta comunicación. A mí me gusta mucho siempre decir que no hay que dar nunca nada por supuesto. Nadie es adivino, nadie tiene una bola mágica y puede saber lo que piensa o quiere la otra persona, ¿no? Cuando muchas veces tendemos a, estoy enfadado, deberías saberlo. Pues quizá la otra persona no se, seguramente la otra persona no se haya dado cuenta de qué ha pasado para que te sientas de esta manera. Entonces, comunicarlo no cuesta absolutamente nada, no te hace más frágil, más débil, más vulnerable para nada, todo lo contrario, te hace fuerte emocionalmente, te hace tener empatía. Entonces, no cuesta nada comunicarlo. Como hemos dicho en muchos episodios, si las palabras no son el fuerte de la relación, existen otras maneras de trabajar la comunicación en la pareja. Como por ejemplo pues hacer notas, hacerlo a través de un juego, escribiendo cosas las cosas que me gustan, las cosas que necesito, ir sacando un papelito de vez en cuando, por ejemplo. Eso ya, pues bueno, es cuestión de ponerse creativos para hacerlo más ameno y no hacerlo quizás de manera tan directa como una conversación, que podría ser algo que podría resultar pues más incómodo o menos agradable para según qué parejas. Pero en cualquier caso, lo que es importante es que pueda haber este momento de comunicación, de poder expresar estas emociones. Poder ser vulnerable. Sí, permitirse esto, porque además es algo que le ayudaría a nivel individual a Carlos para validarse a sí mismo y darse la importancia que realmente aquí pues no se ha estado dando, ¿no? Porque ha estado reprimiendo esas emociones. Y eso también es una manera de cuidarse, el poder reconocer estas emociones, permitírmelas y poderlas expresar. Eso es una manera de cuidarme, porque me estoy dando importancia, la importancia que no he estado recibiendo durante toda mi vida por parte de mis figuras cuidadoras. Sí. Muy bien.
Vale, pues yo creo que para Carlos le diríamos un poquito esto, Sí. no sé si tienes algo más que decirle a No, Carlos. que es totalmente válido cómo se siente. Sí, que trabaje su comunicación Sí. y sobre todo pues que tenga muy presente que las emociones que sienta son totalmente válidas. Pues tengo ganas de que me leas tu dilema, a ver qué Viene tal. cargado y es un poquito largo, entonces, uno, poneros cómodos, cómodas, y dos, es un tema sensible. Os voy a leer el título y si no estáis preparados o preparadas para escucharlo, no pasa nada, podéis pasar el podcast y escuchar otro episodio. O si os resuena y os interesa o conocéis a alguien, pues también. Podéis quedaros y o compartirnos. Vale, pues el título dice: El Departamento de Protección al Menor me retiró del cuidado de mi madre cuando tenía 11 años debido a las acusaciones de ASI presentadas contra mi padrastro. Wow, empezamos fuerte, ¿eh? Vale, para aclarar lo que es el ¿Asi? ASI, es agresión sexual infantil. ¿Vale? Mi padrastro fue condenado por esos delitos, pero aceptó un acuerdo con la fiscalía que significaba que estaría en libertad cuando yo tuviera 13 años. Y, por lo que recuerdo, ni siquiera sé si cumplió los años completos. Sí, el sistema judicial es excelente. Yo era su víctima principal. No recuerdo cuántos años tenía cuando empezó, pero lo más pronto que admitió fue cuando yo tenía 8. No sé si mi madre lo sabía antes de que el departamento de servicios se involucrara o si se enteró después, pero ahora pienso que no le hubiera importado si lo hubiera sabido. Después de que me pusieran bajo la custodia temporal del Estado, mientras se resolvían los problemas legales, finalmente me colocaron con una familia y su marido. Con un familiar y su marido, que más tarde me terminaron adoptando cuando queda claro que mi madre no me iba a recuperar. Mis padres adoptivos me llevaron a terapia, me consiguieron la ayuda que necesitaba e hicieron todo lo posible para que volviera a sentirme segura. Nunca me hablaron de mi madre, siempre pude llamarla o enviarle mensajes de texto y siempre me lo permitieron a mí mandarle estos mensajes y a ella venirme a visitar si yo lo quisiera. De niña no me lo cuestionaba, simplemente asumía que era alguna estipulación de los tribunales el hecho de poder tener este contacto. Creía que la razón por la que mi madre no me había recuperado, es decir, la custodia, era por negligencia. Suponía que el tribunal pensaba que en parte lo que a mí me había pasado era culpa suya por haberme dejado desatendida con ese hombre tan a menudo, o que se debía haber dado cuenta de que estaba herida físicamente, porque claro, al final las agresiones sexuales de una manera u otra, sobre todo en la infancia, dejan heridas, ¿no? Físicas, físicas, perdón. Mis padres adoptivos nunca cuestionaron estas suposiciones que yo tenía y siempre me dijeron que nunca me impedirían tener una relación con mi madre mientras eso fuera lo que yo quería. Cuando cumplí 18 años, mi madre y yo empezamos a hablar con más frecuencia, pero no nos veíamos en persona a menudo. Al principio nunca le di importancia, pero con el paso de los años empecé a cuestionarme las circunstancias de mi traslado y posterior adopción. No entendía por qué una mujer que no había tenido problemas con la justicia le habían quitado un hijo de una forma tan directa, ¿no? Al final, el agresor era el padrastro, ¿no? En principio, si ella no lo sabía, perdón. Decidí preguntárselo a mis padres adoptivos y ellos me informaron muy amablemente que a mi madre le habían dicho que para recuperar mi custodia, su marido, es decir, el agresor, tendría que abandonar el hogar y no podría acercarse a mí bajo ninguna circunstancia. No solo porque él era el agresor, sino porque yo era la víctima. Evidentemente, mi madre no podía cumplir con esas condiciones, por lo que yo fui adoptada por mis parientes, es decir, La madre eligió quedarse con su marido. con el agresor. Cuando me armé de valor y se lo pregunté a mi madre si esto era verdad, no me lo negó. Me dijo que le quería, que era un buen hombre y que cometió un error. Le dijeron que podía tener a su hija o quedarse con su marido, así que lo eligió a él. Lo eligió a él antes que a mí. Ni siquiera sé qué hacer con lo que siento ahora. Me siento mal solo de pensarlo. Ella es mi madre y sabía lo que hizo. Fue condenado por abusar sexualmente de su hija cuando tenía entre 8 y 11 años. Durante los últimos 12 años ha dormido voluntariamente en una cama junto al hombre que agredió sexualmente a su hija. Ha seguido casada con este hombre que a mí me hizo tanto daño. Mis padres adoptivos dijeron que el terapeuta les aconsejó que me dejaran resolverlo a mí misma, a mi propio ritmo, ya que mi madre, a pesar de haber elegido a ese hombre antes que a mí, nunca hizo nada para intentar tenerme cerca de él de nuevo. Es decir, nunca intenté forzar este vínculo entre el agresor y la víctima.
Simplemente no estaba dispuesta a hacer que él se fuera de su vida para que yo pudiera estar con ella de nuevo. Evidentemente, el terapeuta pensó que a la larga sería más perjudicial impedirme por completo la comunicación con mi madre. Nada de esto me hace sentir mejor. Los últimos 2 días han sido una completa pesadilla. No entiendo cómo pudo quedarse con él. Tampoco entiendo por qué eligió a un monstruo antes que su propia hija. Intento entender por qué mis padres adoptivos no me lo dijeron, pero para ser sincera, tampoco entiendo su razonamiento. Mi madre biológica ha estado mandándome mensajes, pero no la he contestado. Ni siquiera puedo pensar en ella sin sentir náuseas o rabia, me dan ganas de llorar o ambas cosas. Mis padres adoptivos no dejan de llamarme, pero solo les he contestado por teléfono porque no quiero que conduzcan hasta aquí por preocupación. La verdad es que yo no sé qué hacer. Vaya historia más dura, realmente. Es algo impactante. ¿Qué edad tiene esta chica? Pues No sé si lo dice que ahora que tiene, cuando cumplió 18 años, empezó a hablar con más frecuencia con su madre y que como que poco después, o sea, no sé, debe rondar los 18, entre 18 y 20. Algo así, ¿no? Vale, realmente estamos ante un caso muy grave, es evidente, ¿no? Entiendo que la madre vivía con el padrastro y ella, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando se dan episodios de abusos sexuales durante tanto tiempo, es algo realmente complicado que la madre no se dé cuenta. Y aquí ya no es por entrar a juzgar, pero es que es así. ¿Por qué? Porque al final quizás tú no ves el momento de la agresión. Pero hay síntomas. Hay síntomas y hay signos. Pues la niña se comporta de una manera diferente, extraña. Claro. Quizás en la ropa hay ciertas manchas de sangre cuando es una niña. Claro, la primera agresión que él aceptó fue cuando ella tenía 8 años. Entonces, obviamente no hay menstruación. No le ha bajado la regla por norma general. Que no. Por norma general sería una edad muy temprana, pero por lo general, además hay un montón de síntomas, los síntomas comportamentales, es decir, de actitud que tú decías, cambios de actitud, los síntomas físicos, moratones, dolores en la barriga. Es que hay un montón de síntomas. Y de comportamiento incluso. Aquí pueden pasar dos cosas. O bien que el comportamiento de la niña hacia el agresor se vuelva mucho más cercano, porque entonces se vincula hasta el punto de tú eres quien me cuida, quien me trata de esta manera tan cariñosa, quien hace conmigo cosas que yo soy especial para ti y no haces con otra persona. O bien lo que puede pasar es que esté atemorizada y se sienta pues coaccionada y obligada a ciertas cosas y entonces pues se distancie y se muestre pues atemorizada en ese sentido con esta persona. Pero claro, en cualquier caso se ve un cambio en la actitud de la niña, ¿no? En la manera de relacionarse con esta persona. Y estos son cambios que se pueden ver, que son visibles. Pero al margen de esto, de si la madre se dio cuenta, no, creo que al final lo acaba reconociendo, ¿no? La madre biológica que sí que se dio cuenta. ¿O no? No dice nada. Vale, me parece entender que sí, que finalmente dice, como que decía que sí. Como ella lo sabía, obviamente, en el momento en el que pues ya está involucrada. No sabemos en qué momento se denunció, quién denunció, claro, ni nada de eso. De alguna manera se ha tenido que dar constancia a esto, ¿no? Exacto, voy a abrir el enlace a ver si encuentro comentarios, pero bueno, de todas maneras, es lo que dices, ¿no? Y además no ha sido una agresión sexual, han sido varias, de entre 8 hasta los 11 o 13 años, ahora no me acuerdo qué edad tiene. Entonces, o es una madre que está completamente ausente en la vida de esta hija menor, o yo no entiendo. Aquí hay un caso muy complejo que podríamos hipotetizar tantas cosas porque quizás también estamos ante el caso de violencia de género, incluso de esta mujer con el marido y que esté coaccionada, que esté manipulada y que con tal de tenerlo a su costa incluso llega a ser negligente con su hija. Es que podríamos hipotetizar tantas cosas. Pero en cualquier caso nos vamos a centrar en esta chica, vamos a ponerle de nombre María, por ejemplo. Aquí hay un proceso, hay muchos procesos, pero sobre todo hay un proceso de duelo, porque al final tenía una idea de lo que había pasado con su madre, que es una idea que al final hay que elaborarla
porque ha sucedido un cambio, ¿no? Y es este proceso de duelo de aceptar, ¿no? que esta madre biológica pues ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Sí. Porque esto surgen muchas preguntas como no le ha importado, no le importó, bueno, Se ha un quedado con rechazo, él. se ha quedado con él, ha aceptado que esto estaba bien, no me ha protegido, no me ha cuidado. Es tu figura cuidadora, no te ha cuidado. Exacto, entonces ahí ya estamos partiendo de que la persona que se supone que me tenía que cuidar no lo ha hecho. Y esto puede tener una repercusión en mi día a día en cuanto a cómo me cuido yo en mi día a día, ¿no? Me gustaría remarcar que las agresiones sexuales, no sabría deciros un porcentaje exacto, pero en la grandísima Son muy mayoría, frecuentes. aparte de que son muy frecuentes, la grandísima mayoría de agresores son familiares, personas muy Cercanos. cercanas a la familia. Las violaciones que se ven más a menudo en la televisión, en discotecas y demás, también son reales y por desgracia frecuentes, pero la mayoría de agresiones sexuales, sobre todo en la infancia, son por padres, padrastros, tíos, Abuelos. amigos, abuelos, y tienen unas consecuencias totalmente devastadoras para la víctima. Y cómo se trabaja esto, cómo se detecta y cómo se cuida, va a marcar una diferencia muy grande en la vida de esta víctima. Además, ellos trabajan mucho, que es lo que decías tú, con el eres especial, esto es un secreto. Yo reitero mucho la diferencia entre secreto, me parece que lo hemos hablado alguna vez fuera de cámaras, la diferencia entre secreto y sorpresa, ¿no? Nosotras no somos madres, pero sí que nos gusta como compartir que la diferencia entre un secreto y una sorpresa es que, por ejemplo, un secreto es algo que, o sea, hay que quitar la palabra secreto del vocabulario de un menor, porque es lo que utilizan los agresores sexuales. No, esto es un secreto entre tú y yo. Los padres, las madres no lo pueden saber, ¿no? En cambio, si tú ya educas a un menor en que la diferencia entre un secreto y una sorpresa es una cosa diferente, ¿no? La sorpresa es una cosa que o papá o mamá sí que pueden saber, o las figuras cuidadoras sí que pueden saber, porque, por ejemplo, yo como madre te digo a ti menor que estamos preparándole una sorpresa a papá, o al hermano, o a la hermana, entonces es algo que una de las figuras cuidadoras sí que puede saber. En el momento en el que quitamos eso de la ecuación y no hay ninguna figura cuidadora que lo pueda saber, ahí tenemos un problema, porque se está generando este secretismo y este menor siente que no se lo puede explicar a nadie. También es importante desde pequeños enseñar a que pueden decir que no. Sí, Porque, tienen que decir mira, que no. está aquí la vecina, dale un beso. No, pero que dale un beso, le tienes que dar un Es mala beso. educación no Y si el dárselo. niño entiende por su figura cuidadora, que se supone que, lo tiene que cuidar, lo tiene que proteger, que es que le tienes que dar un beso, Aunque no te apetezca. aprende a que no puede decir que no y siempre tiene que actuar en base a lo que los adultos O los le demás, dicen sí. y le obliguen, que no tienen la capacidad de decir que no, sino que tiene la capacidad, que lo que tiene que hacer es complacer al adulto. Entonces estamos creando a niños pues que entonces no puedan poner límites y que siempre van a tener que estar en deuda con estos adultos complaciendo, ¿no? Sí. Y es un riesgo evidente, ¿no? Para el abuso sexual infantil. Correcto. Esto. Obviamente esto, como comentábamos antes, la diferencia entre estos tipos de traumas, este sería una T grande, ¿no? Hay una carga emocional, además ha sido reiteradas estas agresiones sexuales, ha habido esta carga muy grande hacia una persona que además no tiene las herramientas cuando tienes 8 años para afrontar una situación así. Y es que yo creo que aunque sí que las tengas es muy difícil, ¿no? Porque están invadiendo tu privacidad, están saltándose tus límites, están violando tu cuerpo, ¿no? Y también es importante enseñarles a los menores a las partes que no se pueden tocar ni otros compañeros, ni profesores, ni ningún familiar. Es que ni siquiera de estas zonas solo papá y mamá, porque muchas veces papá y mamá son los que abusan, ¿no? Sí. Entonces, por eso, de hecho, claro, los niños al final pues necesitan, ¿no? Pues cuando van al baño pues quizás necesitan la ayuda de un adulto. Sí. Y es importante enseñarle pues que ciertos adultos sí que van a poder tocar esas partes genitales pues para limpiar, pero ¿y de qué manera? Cuidado con enseñar de qué manera y también enseñar esto que comentaba antes, ¿no? El poder decir no, esto no quiero que sea así, esto no lo voy a hacer, que puedan poner esos límites, porque si no corremos el riesgo de que sean los propios padres que cuiden al niño y que
al final pues le ayuden cuando vayan al baño, que también sean ellos mismos los que abusen Exacto. sexualmente de estos niños, ¿no? El problema es que como es tan tabú el tema y como son pequeñitos y no hay que hablarles de este tema, pues no pasa nada. Estamos hablando de prevenir casos de agresión sexual. No le estás fomentando a la prostitución o a la explotación o a la pornografía. Quiero decir, son cosas que son totalmente naturales y normales y es simplemente una manera de cuidar y de proteger, ¿no? Y de prevenir. Entonces, enseñar qué sí, qué no, dónde no, cómo sí y cómo no. A mí me gustaría también comentar que dentro de que sea una T mayúscula, también hay T minúscula Sí, dentro de este sí. caso, porque esta madre biológica no le ha mostrado esa importancia a María, en este caso, te cuido, eres importante para mí, te aprecio, te valoro. No, al final ha rechazado estar con ella, ¿no? Ha rechazado, no te he cuidado, no te he demostrado que eres importante. Eso es una T minúscula. Y también con el padrastro realmente, porque al final, ¿de qué manera me he vinculado con el padrastro? ¿No? Pues ahí ha sido una relación desde el sufrimiento y desde no sentirme segura, no sentirme tampoco y luego protegida. cómo lo vas a extrapolar esto a la sociedad y cómo van a ser tus relaciones luego cuando seas más mayor con los hombres, ¿no? Esto también son cosas que marcan muchísimo cómo te vas a vincular más adelante con estas personas que tienen el mismo género que el agresor. Que el agresor, ¿no? ¿Cómo trabajar los traumas? Pues hay muchas maneras. Una de ellas es el MDR, por ejemplo, que es un proceso de estimulación bilateral que lo que ayuda es al cerebro que no ha podido integrar esa vivencia. Exacto, pues la ayuda mediante estimulación a procesarla y como a digerirla, ¿no? De alguna manera, porque también hay estos como disparadores de que quizá, porque claro, un trauma no siempre, que esto quizá no lo hemos mencionado, un trauma quizá no siempre se tiene claro de yo he tenido esta vivencia con lo cual voy a tener este trauma. Hay veces que hemos sufrido un trauma, ya puede ser una T más pequeña, una T más grande, y no somos conscientes de ellos, pero siempre que pasamos por delante de un sitio o leemos determinado olor o oímos determinada canción o nombre, se nos dispara algo que nos hace estar mal, estar inquietos. Nos lleva a ese recuerdo de manera inconsciente porque lo que se quedó en ese momento era aquella olor o aquella sensación corporal o aquella temperatura que lo asocio a ese malestar que viví en ese momento. Entonces, no me acuerdo quizás en el presente de ese trauma concreto, cómo lo viví, pero sí que a lo mejor de vivir una misma sensación me resuena y me recuerda, me devuelve aquello que pasó. Claro, porque lo que hace muchas veces el cerebro, casi siempre, cuando estamos en una situación que está generando un trauma, sobre todo pasa mucho con las agresiones sexuales, situaciones de violencia y demás, es que el cerebro se disocia del cuerpo, ¿no? Entonces, tu cerebro muchas veces ni siquiera lo recuerda, se va al inconsciente porque es un mecanismo que tiene de defensa tu propio cerebro de cuidarte, ¿no? Para... Se lo bloquearía el sistema cerebral de estar viviendo lo que está viviendo con esa altísima intensidad emocional, es un mecanismo de defensa. Exacto, entonces ¿dónde me voy? Pues a lo que estoy viendo, a lo que estoy oliendo, a lo que estoy... ¿no? Entonces, pues todo esto son disparadores que mediante estrategias como el MDR ayuda a procesar. El MDR es una herramienta que es muy útil para el trauma, que se hace en muchas sesiones, ¿no? Pero que también remueve mucho. Al final, trabajar un trauma es algo delicado, es un proceso sensible, muy delicado, sí, largo e incómodo. De hecho, yo, claro, a María lo que le diría, pues, si pudiera hacer un proceso terapéutico sería lo ideal, porque abordar un trauma, unas heridas de este nivel, con esta intensidad, es algo muy complejo para abordarlo a nivel individual y personal, es algo muy, muy complejo. Entonces, por eso sí que le recomendaría, ¿no? Pues que pudiera acudir a hacer un proceso. Y también, sus figuras cuidadoras, que son sus padres adoptivos, que son un familiar y su marido, pues también es válido, ¿no? Que esté como en cierta manera enfadada porque ella sabía, o sea, esta familia sabía por qué no la madre había perdido la custodia, pero
desde fuera, claro, es que es una situación muy delicada. ¿Qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cuándo es el momento correcto para decírselo? El hecho de decirlo va a tener un impacto muy grande, entonces es válido tener esta emoción de enfado y de rabia y de tristeza, pero también es quizá trabajar con la empatía para ponerse en su lugar, de que es una cosa muy complicada de hacer, de tener esta responsabilidad y pues de también quizá utilizarlos como un punto de apoyo, ¿no? Porque parecen unas figuras cuidadoras quizá un poco más cálidas, ¿no? Más sanas. Sí, de hecho lo que comentaba ahora va relacionado con esto y es que a modo de que podamos aportar ahora algo que ella pudiera hacer sin tener que acudir a terapia, pues sobre todo que valide las emociones que sienta, que todas van a estar bien, que abrace esas emociones, tanto cuando le vienen esos recuerdos, todo lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo a día de hoy, y sobre todo que se rodee de personas, de fuentes de apoyo, ya sea pues sus padres adoptivos, si es el caso, que son fuentes de apoyo, y si no, pues otras personas que le aporten calma, que le brinden seguridad, esa protección en las que se pueda sentir sostenida y se pueda sentir acompañada en esto que está sintiendo, porque de esa manera lo que hacemos es reparar esta falta de apego que ha tenido desde pequeña, que es que se ha vinculado con personas que de manera no sana, y entonces ahí estamos teniendo una ruptura de apego, porque al final lo que he aprendido es que me van a traicionar, me van a hacer daño. Por eso es necesario, para sanar estas heridas, relacionarme con personas que me hagan sentir un apego pues más seguro, sano. Sí. Es necesario esto para poder reparar las heridas, y ya es fuera de terapia esto, ¿no? Bien, pues Eso sería una pequeña pincelada, como siempre, de lo que nos da sí. tiempo de comentar. Tanto Clara como yo, las dos somos expertas en trauma. Nos podéis contactar en nuestras redes sociales o por nuestro correo, que es entre2psicos@gmail.com, tanto por un dilema, por si quisierais empezar un proceso terapéutico, cualquier cosa que necesitáis, y si no, pues cerca vuestro seguro que también hay terapeutas completamente preparados y aptos para ayudaros. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, que os podáis llevar cosas de este episodio, y como siempre, si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues nos decís, aquí estamos. Sí, esto es última pincelada. Estos temas son muy delicados, pero son muy importantes trabajarlos para normalizarlos, porque Dar se dan visibilidad. mucho, darle visibilidad, y quizá personalmente no te ha pasado nunca, pero quizá tu compi de trabajo sí, o una prima o un primo, porque en chicos también es muy frecuente que sean agredidos sexualmente, por hombres también, pero entonces saber acompañarles, saberles escucharles y validarles sobre todo. Es importante. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Chao. Chao.